cal de Gilfaris se topa en Galata, Estambul. Gilfaris quiere decir en perso cabellos de novia. Acortando el nombre se hizo Gilfaris. Ansina fue que el cal tomó el nombre de la calleja. Este cal era cerca de nuestra casa en Yüksek Kaldırım. Como era en riba del camino para irse a su hecho, mi padre siempre se iba a este cal, que no era muy grande ni chico. Antes se fiestaban todas las ocasiones, bodas, bar mitzvahs, berit milás y todas las fiestas. Había escaleras de las dos partes de la entrada, donde todos los novios y novias se fotografiaban en grupo con todos los invitados. También la boda de mis parientes tomó lugar en este cal, seguro con la foto preto y blanco que hasta hoy está encolgado en la pared. La foto. Más abajo. Ok. Muy bien. Queremos. Adentro del cal había tapetes en bajo, lámparas de aceite encolgadas con mechas lavoradas con decenas de rosas hechas de plata, donde echábamos aceite antes de Yom Kippur y también en otras ocasiones. El shamash del cal, vestido como un general, en uniforme con una vita dorada y chapeo. Aparejaba mechas con espinas de pino embrujadas con algodón, para que las mechas estén derechas y que quemen adentro del aceite. Al lado del cal había una botica que pertenecía a los dos primos de mi padre. La botica y el cal partajaban la misma pared. Para acortar el camino al cal y no hacer el torno entero a la fin de la calleja, tenían una chica puertecica entre la botica y el cal, que ninguno sabía su existencia. En este cal nos recogíamos en cada fiesta. En Kippur oíamos el shofar, en Sukkot, como no teníamos sukkah en nuestras casas, nos íbamos al cal para gozar un poco de la fiesta. En esta sukkah había tapetes encolgados por paredes, uvas encolgadas del techo aerado. Las mujeres traían tablas llenas de borrecas deliciosas. Cuando era el tiempo para fiestar Simchat Torah, el tiempo que todas las criaturas esperábamos, tenía 5 o 6 años. Mi padre nos llevó a mi madre, mi hermano y a mi alcal para fiestar. Nos mercó feneres coloridos de papel con la candela adentro. Con grande alegría caminábamos bailando detrás de los hombres bailando con los Sefer Torás. Mi padre encendió la candela y nos dio los feneres en la mano. Este fener tenía un mango de hilo metálico que se calentaba muy presto. En primero, todo estaba muy hermoso, cantes y bailes. En súbito, vi a los dos primos de mi padre, dos hombres grandes, entrando por una puertecica chica. Mismo para mí podría ser difícil de pasar por esta puerta. Me pareció que estoy en la conseja de Alisa en País de Maravillas. Me encanté. Justo en este momento, perdí mi atención. También empezó a calentarse el mango de fierro y quemarme los dedicos. Eché el fener en bajo, arriba del tapete con gritos y lloros. El fener se inflamó pichín. Los hombres, con los Sefer Torah en las manos, gritando, «Se está quemando el cal, ya nos vamos a tutuchear, a matar el fuego,
chaptearon con los pies desde arriba de las flamas, se quitaron las jaquetas y los echaron en bajo para abafar el fuego. Mi madre, que estaba viendo esto de la azara, estuvo echando gritos: ¡Pepo, salva a las criaturas! El shamash, con un tazicico de agua que trucho para matar el fuego, quedó en las manos, sin saber cuál hacer. Cuando ya parvinieron a matar el fuego, había un buraco preto en el tapete. Los feneres, las candelas deshacidas, mezcladas con cenizas pretas, el lugar parecía como un casal después de pogrom. Sentí una mano grande teniéndome del pescuezo. Era la mano de mi padre. Nos trabó a mí y a mi hermano de allá, nos tomó en los brazos, dejó todo y nos llevó de allá. En camino, justo enfrente de nuestra casa en Yüksek Kaldırım, había el cal de los Lejlis. Este cal era muy hermoso. El aronco de Xilateva eran hechas de tabla en color cuí, laborado en estilo europeo, y música de órgano carezando las orejas. En pasando delante del cal, mi padre, que había dejado la fiesta en mitad a chaques de mí, quiso continuar a fiestar y nos entró a este cal. Entramos y vimos todos alegres, cantando y bailando. La fiesta ya estaba casi para escapar. Estuvimos allá calladicos, fin a la fin. A la salida vimos damas elegantes con chapeos decorados con plumas y calzados con talones altos a la moda de aquel tiempo, que estaban ofreciendo a las criaturas unas culas de celofán atados con un hermoso fiongo lleno de bombones, mazapán y pan de España. Pishin, mi hermano y yo, nos entramos a la cola de criaturas, esperimos que venga nuestro turno y nos dieron una cula a cada uno. Esto fue un precio maravilloso para trocar el sabor de la boca. Seguro que no permitieron más atraer feneres alcaldes Zulfarís, mas no faltábamos cada año de irnos al cal de los Lejlis después que estuvimos en Zulfarís para gustar los bombones. En cada mal hay un provecho. Aquí, no sé si es la foto Eso que es un diseño que hice del cal de Zulfarís, como me acuerdo que estaba aquel tiempo. En Simchat Torah, seguro. Simchat Torah, sí.